Hoy falleció Alfredo Bryce Echenique a los 87 años, uno de nuestros mayores escritores, junto a Mario Vargas Llosa, que falleció también en abril del año pasado. Son de los más importantes a nivel internacional, si se quiere, de los últimos años. Y Alfredo nos dio varias entrevistas a Perú 21. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de entrevistarlo dos veces. Conocí a dos Alfredos, puedo decir, el de 2019 y el de 2025. Y en el de 2019, hacia el final de la entrevista, yo le hice una pregunta sobre si no le damos permiso para retirarse, para irse, dejar la literatura, dejar probablemente este plano, ¿qué hacemos? Le dije a Alfredo. Y Alfredo me respondió esto: por favor, pongamos el video para recordar ese momento. ¿Cómo se ve el fin de una vida? No es nada, pidiendo permiso para retirarse, nada más. ¿Y si no te lo damos? ¿Ah? Si no te damos ese permiso. Pues tendré que pegarme un tiro, ¿no? Ok, Alfredo. Estamos. ¿Ah? Se acabó la entrevista. Muy bien. Bueno, y lo recordamos así, Alfredo, entre humor, entre risas, con la ironía en la boca. Yo creo que podemos recordarlo más allá de la solemnidad que demandan estos eventos, ¿no? Dolorosos y tristes también. Pero Alfredo, hay que recordarlo con humor, con ironía. Le hice esa pregunta y él no tuvo ningún reparo en jugar con esa idea. Recordemos que había pasado más o menos un mes de la partida de Alan García y lo dijo en alusión a eso, ¿no? Jugando con esa idea fuera de la solemnidad. Y a mí me pareció súper interesante. En el momento todos reímos y nada, esa es una manera. ¿Por qué? Porque ese 2019 encontré a un Alfredo sereno, paciente, pícaro, ¿no? Ahí podemos ver la picardía de él, irreverente si se quiere, ¿no? Y certero además. Hay que recordar que Alfredo no solo ha sido escritor, él ha sido profesor universitario, ha enseñado en Francia, con mucho éxito además, pero también una vez que él descubre de que podía vivir de la literatura, escribir, ya abandona su trabajo como profesor, ¿no? Y se mueve a España, donde ya se dedica a escribir a tiempo completo. Pero mientras fue profesor, también tuvo malos momentos, ¿no? Porque él, por distintos avatares de la vida, entraba en depresiones. Incluso en esa entrevista recordamos cómo él no podía concebir el sueño, tenía insomnio, podía pasar días enteros sin descansar, fue medicado, lo llevaron a internar en algún hospital. Incluso él cuenta ahí de que llegó a dictar clases prácticamente con una ambulancia y una enfermera al lado, ¿no? Por lo que le tocó vivir. Ojo, siempre Alfredo hay que comprenderlo y hay que leerlo y escucharlo con pinzas, porque como conversaba hace un rato con el escritor Gustavo Rodríguez, Alfredo todo el rato te estaba contando historias. Puede que algunas de estas historias también estén cargadas de exageración. Y ese era un rasgo que él tenía desde su infancia, cuando se hizo pasar en algún momento como hijo de un famoso corredor de autos, si no me equivoco, y todo el mundo le creyó eso. Era un famoso corredor y todo el mundo creyó que eso era verdad cuando él era chiquillo, ¿no? Adolescente, niño, en fin. Entonces, desde esa temprana edad, él ya tenía esto de contar historias, de inventar historias, ¿no? Y siempre ha sido así, Alfredo. Otro detalle biográfico de él es que nació en el centro de Lima, ojo con eso, y ha vivido y vivió ahí hasta los 11 años de edad. Además, estudió Derecho en San Marcos y se graduó como abogado. Finalmente, estudió literatura, hizo un doctorado en literatura en Francia y bueno, ya sabemos, se dedicó por completo a la literatura. Stendhal, Cervantes, aunque él me dice que Stendhal sobre todo está entre sus escritores favoritos, ¿no?
Él destaca sobre todo La Cartuja de Parma como uno de sus novelas o libros favoritos, ¿no? Y probablemente referentes para escribir. Hay que subrayar de que pues, Alfredo es autor de La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril, y de un libro que particularmente me impactó mucho, como es el conjunto de cuentos Huerto Cerrado, que es un poco la antesala de lo que haría luego en Un mundo para Julius, ¿no? Su máxima obra, la obra más celebrada de él. Y en este caso yo creo que ocurren dos circunstancias. A mi parecer, Huerto Cerrado es como una obra de culto de Alfredo, es esa obra caleta, esa obra que no tantos la conocen, pero quienes la conocen la abrazan mucho. Y Un mundo para Julius más bien es el gran hit de Alfredo, ¿no? Es la obra célebre, la obra que él ha introducido por todos lados, de la obra que siempre se va a hablar, ¿no? De Alfredo. Y el otro Alfredo Bryce que quería contarles es el 2025, al que entrevisté hace un año. Es un Alfredo más cansado tal vez, más agotado por la vida sin duda, con más silencios, con frases ya no tan extensas, dosificando las energías del cuerpo. Hasta en eso había una sabiduría en él, pero no dejaba la ironía, no dejaba el humor, no dejaba de decir cosas ciertas. Y quiero citarles esto, porque esa entrevista no fue grabada en video. Quiero citarles un fragmento de ella. Fue a propósito de Joaquín Sabina, que anunciaba su retiro. El artista español anunciaba su retiro en los escenarios, y Alfredo y él son muy amigos, o han sido muy amigos, y a raíz de eso es que conversamos, ¿no? Y yo le digo, y yo comento, ¿no? Alfredo no viaja a países, viaja a amigos. Es otro rasgo de Alfredo. Ha sido muy amiguero. Todos quienes lo han conocido pueden decir que ha sido muy entrañable, muy cercano, ¿no? De ser amigo, ¿no? Él cultivaba amigos, por eso él no viajaba a países, viajaba a amigos. Y yo le digo, ¿cómo es ese país llamado Joaquín Sabina? Él me dice, entrañable y divertido. A continuación le vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las riquezas de ese país? Todas. Su enorme talento como compositor, su voz magnífica. Y yo insisto con la pregunta, con otra idea. ¿Y qué defectos tiene ese país llamado Joaquín Sabina? Y él me dice algo muy interesante. ¿Qué es un defecto?, me pregunta. No sé qué es un defecto, me dice a continuación. Alfredo, 86 años, ya con avanzada y con lo que eso demanda, me dice, mantiene esa idea, ¿no? ¿Qué es un defecto? No sé qué es un defecto. Y eso es algo interesante en Alfredo. Muchas de sus obras dicen muchas cosas del Perú, muchas cosas de la vida, pero él no juzga, no juzga. Hoy que estamos viviendo épocas donde todos nos señalamos, todos nos acusamos, todos nos exacerbamos nuestros errores. Él se dedicó a no juzgar desde su literatura y desde su vida personal también, ¿no? Y cuando le hice esta pregunta, lo hizo notar así, ¿no? Ahí volví a la carga con la idea de si es difícil despedirse, le dije a Alfredo. Y él me dice, lo es. Insisto, ¿qué se tendría que decir de ustedes, de Joaquín y de él, de acá 100 años? Le digo a Alfredo, que fuimos hermanos de la noche, hermanos a partir de cierta hora, ¿no? Y sonrío. Y es otro rasgo de Alfredo, ese rasgo de que siempre te podía recibir con un vodka en la mano, o un whisky, o una bebida, y siempre estaba ahí, ¿no? Alegre con la vida, o disfrutando la vida, mirándola con ironía, con humor, sin buscar defectos necesariamente, y que era un hombre de la noche también, Alfredo. Así que de esa manera recordamos a nuestro gran escritor Alfredo Bryce Echenique, a quien tuve el honor y privilegio de entrevistar 2 veces, el Alfredo Bryce Echenique de 2019 y el Alfredo Bryce Echenique de hace un año. Adiós, Alfredo, nos vemos en algún momento.